Ok, entonces, bueno, vamos a empezar a grabar. Posteriormente yo voy a repetir, como son las diapositivas, va a haber dos grabaciones para esta clase. La que vamos a tener a partir de ahora y la primera parte que responde a la presentación, pues se las voy a poner. Quizás no vale la pena grabarlo porque estaba en las diapositivas. Entonces voy a colocar las diapositivas en el aula virtual y la grabación a partir de ahora. Es indispensable para los docentes de la ULIAN grabar las clases y colocarlas en el aula virtual para que si alguien tiene dificultades para conectarse o quiere ver la clase posteriormente, pues lo puede hacer. Entonces, bueno, discúlpeme ese desliz, pero todos debemos estar pendientes que la clase sea grabada porque a veces se me olvida. Bien, entonces seguimos vamos a volver a compartir. Bien, entonces estamos viendo cómo podemos ir controlando en la investigación experimental cada una de las variables de un experimento. Entonces, al principio parecía un experimento muy simple. Yo quiero medir el efecto del fosfato sobre el crecimiento de una variedad de cultivo, en el caso del frijol, y establecí un conjunto de soluciones con la concentración de fosfato de calcio variable. A lo mejor hago 5 concentraciones, entonces voy a tener 3 réplicas de cada una, entonces tengo 15 macetas, cada 3 macetas con la voy a regar con una concentración determinada y voy entonces a verificar cómo se me afectó el crecimiento con estas soluciones a lo largo del tiempo. Si lo que quiero medir es velocidad de crecimiento, pues voy a todos los días mido la planta, desde el ápice, desde el meristema foliar superior hasta el suelo y con una regla simplemente. Entonces voy anotando la altura que tiene cada planta en las macetas. Tengo 3 plantas por maceta y tengo 3 macetas, o sea, tengo 9 plantas por solución y al final pues voy a tener a lo largo de los días un conjunto de mediciones de las alturas que tienen las plantas y voy a poder entonces usar un análisis de varianza para ver, o un análisis de regresión. En este caso voy a tener días en el eje de las X y altura en el eje de las Y. Y voy a entonces tener un conjunto de puntos de promedio y cada punto en particular. No voy a trabajar con los promedios, sino voy a trabajar con los puntos de cada de las 9 plantas. Entonces cada día voy a tener 9 puntos por solución. Y voy a tener entonces una nube de puntos que va ascendiendo en el tiempo y voy a partir de la hipótesis nula de que no hay diferencia significativa entre las pendientes. Voy a ver si alguna solución de fosfato de calcio me resulta más beneficiosa, pues va a crecer más rápido la planta y voy a ver que tiene una pendiente de mayor magnitud que la que tiene menor concentración de fosfato de calcio. Ahora, ¿por qué usé fosfato de calcio y no fosfato de potasio? Que lo he podido usar. Pero ustedes conocen la diferencia entre macro y micronutrientes. ¿Vieron botánica ya con la profesora Tania? Sí, profe. Ajá. Bueno, no sé si Tania trabajó con estos temas de qué requieren las plantas para crecer, pero ¿qué son macronutrientes y cómo los diferenciamos de los micronutrientes? Los macronutrientes son 3 nada más, ¿se acuerdan cuáles son? Hidrato de carbono, proteínas y grasas. No, esos son componentes celulares. Estos son nutrientes, lo que la planta requiere para crecer.
los componentes celulares los genera la planta. Primero produce glucosa en la fotosíntesis y luego esa glucosa va a ser usada para producir grasas, aminoácidos, proteínas, terpenos, productos de metabolismo secundario. Pero los macronutrientes es lo que la planta no puede producir. Yo se los tengo que proporcionar, lo tiene que tomar de la naturaleza. Nitrógeno, Entonces, fósforo y calcio. nitrógeno, fósforo y el último. Calcio. No, calcio no, las plantas casi no requieren calcio. Potasio. Potasio. Cuando ustedes van a Agripac o a cualquier otra empresa que venda abonos, van a ver que las bolsas de abonos dicen NPK y tienen unos números debajo. 20-20-20. Eso significa 20% de nitrógeno, 20% de nifosfato y 20% de potasio. NPK. A veces viene 0-50-0. O sea, él no tiene ni nitrógeno ni tiene fósforo, ni potasio, tiene fósforo solamente, porque es 0-50-0. O sea, que uno escoge el abono que quiere según la proporción de esos tres minerales. Esos son los macronutrientes, son tres nada más. Los micronutrientes son un conjunto de elementos que se utilizan en muy pequeñas concentraciones. Allí tenemos el hierro, el magnesio. Recuerden que el magnesio forma parte de ¿cuál pigmento? En las plantas. La fotosíntesis requiere ¿qué pigmento? ¿Las plantas son de qué color? Verde. Ajá, y el verde, ese color verde, ¿quién se lo da? La clorofila. La clorofila. Entonces la clorofila requiere un metal que se llama magnesio. Entonces el magnesio es un microelemento que tenemos un micronutriente que tenemos que proveerlo en el suelo. Pero usualmente los microelementos se usan en concentraciones tan bajas que suelen estar presentes sin mayores limitantes. De todas maneras, la concentración de Hoagland que uno prepara artificialmente tiene concentraciones pequeñas, pero al fin concentraciones de zinc, de hierro, de molibdeno, de magnesio, de manganeso, etc. ¿no? De otra serie de minerales que las plantas requieren para crecer, aunque en baja concentración. Entonces, esa es la diferencia entre macro y micronutrientes. Entonces, bien, entonces ya hemos visto, pues la pregunta es, ¿por qué usé fosfato de calcio? ¿Qué pasa si hubiera usado fosfato de magnesio, fosfato de potasio? El fosfato es un macronutriente y el potasio también, pero yo quiero controlar uno solamente, el fosfato. Si hubiera usado fosfato de potasio, estoy agregando dos macronutrientes. Entonces mi posibilidad de controlar los demás elementos, sobre todo los demás macronutrientes, se ve limitada, porque estoy agregando fosfato y potasio. Y eso no me conviene. Mientras que el calcio, las plantas usan con concentraciones bajísimas de calcio, si acaso lo necesitan. Entonces, por eso el fosfato de calcio me permite agregar fosfato a voluntad sin que me esté afectando el otro elemento, el otro mineral que viene asociado, como que es una sal. El calcio, no importa cuánto calcio yo coloque, no me va a afectar a la planta porque la planta no va a metabolizar el calcio. Entonces, por eso es que uso el fosfato de calcio y no el fosfato de potasio. Entonces, vean cómo el controlar un experimento es complicado. Requiere conocimiento sobre la fisiología de la planta o la fisiología animal, en el caso de que hubiéramos usado un experimento con animales, ¿no? Pero lo que necesito es que entiendan, cuando uno planea un experimento, tiene que hacerlo a conciencia. Primero, tratar de controlar la mayor cantidad de variables que se pueda. Y no siempre tenemos éxito. A veces tenemos los resultados y luego nos cuesta interpretarlos porque hubo variables que no controlamos.
Y resulta que el efecto que medimos, tenemos unos resultados, pero no logramos interpretar completamente el fenómeno, y es porque no controlamos todas las variables. Uno controla las variables que conoce su influencia, pero hay variables que a veces no conocemos que están influyendo y no las medimos. Y luego entonces viene el problema de que al no haberlas medido, tenemos una variabilidad no controlada. Este fenómeno se les va a presentar muy a menudo cuando trabajan en ambientes acuáticos. Los limnólogos y los oceanógrafos suelen trabajar con muchas variables, porque una campaña oceanográfica o una campaña en un río puede ser muy cara y va a ser prácticamente imposible volver al sitio a tomar más datos. Entonces, una vez que estamos en una estación fijada en un río o en el mar, uno trata de tomar la mayor cantidad de datos posible. Puede que influyan, puede que no, pero al menos lo tengo, ya lo tengo medido. Mientras que si no lo medí, vamos a tener pues, problemas posteriores. Uno de mis tesistas, hace ya 2 años, trabajó con la composición de las algas, las macroalgas. Ella trabajó con 4 macroalgas en Punta Blanca. ¿Saben dónde queda Punta Blanca? Aquí entre Jaramillo y Manta, donde está Puerto Atún. ¿Identifican? Sí, profe. Ok, entonces cuando baja la marea, esas son zonas de piedras, la costa no es arenosa, es una costa con mucho sustrato rocoso, y pues crecen muchas algas. Entonces ella recogía sus plantas allí, y habíamos partido de la hipótesis de que queríamos medir el contenido de proteínas, grasas, carbohidratos, minerales en las macroalgas. Cogemos 4 macroalgas: ulva, padina, caulerpa y otra más que no me acuerdo cuál era. Y cada mes ella tomaba muestras, las llevaba al laboratorio, le hacía la bromatología, y habíamos partido de la base de que el contenido de esos minerales, de los minerales y el contenido de componentes proteicos, grasas y carbohidratos se mantenía poco variable, pues no podíamos estar más errados. La variabilidad que observamos era enorme. Eso significa que si yo quisiera usar una de estas algas como alimento para hacer pienso para animales, pues vamos a tener que un mes el contenido de proteína puede llegar a 20% y otro mes va a llegar a 2%. Una variabilidad tremenda, ¿no? Y eso pues no lo esperábamos. Ahora, por limitaciones en presupuesto, no hicimos las mediciones de los minerales en el agua. Y entonces ahí perdimos una oportunidad pues muy valiosa de poder verificar qué puede estar causando estas variaciones tan grandes en los minerales en la composición bromatológica de las algas. A veces no se miden porque simplemente no lo puedes medir. En este caso pues no teníamos ni dinero ni los laboratorios que pudieran hacer estas mediciones. Pero uno puede buscar correlaciones. Esto lo vamos a ver más adelante en el curso, donde tratamos de compensar. No medí algo, pero puedo buscar en internet información satelital. Por ejemplo, en el curso con la profesora, con el primer curso de investigación aplicada en base de datos, a lo mejor ustedes trabajaron con las bases de datos de la NASA. La NASA tiene satélites y esos satélites miden parámetros en la Tierra. Entre ellos miden la temperatura del agua, de la superficie del agua, por supuesto, y también miden la cantidad de clorofila.
Entonces, yo sé que la cantidad de clorofila que puede haber en el agua de Manta o en el agua del Ecuador, está en función de la cantidad de minerales. Ahora que viene la corriente de Humboldt, este mes de mayo debe enfriarse Manta, producto de que la corriente de Humboldt, que viene del Polo Sur, empieza a acercarse a la costa ecuatoriana y enfría las aguas costeras y enfría la ciudad también. Esa corriente de Humboldt viene cargada de minerales y entonces es muy probable que la cantidad de algas que hay, de microalgas que hay en el agua, aumente mucho. Entonces, si bien para ese estudio que hizo la tesista no pudimos medir el nitrógeno, el fósforo, el potasio en el agua de mar, sí podemos hacer una correlación con la cantidad de clorofila que hay en el agua de mar, que está asociada con los minerales. Entonces, ok, por una parte no lo medimos, pero por otra parte la NASA nos auxilia con los datos que nos provee de contenido de clorofila. Y a fin de cuentas lo que necesitamos es hacer una asociación entre el contenido de proteínas que tienen las algas mensualmente con la concentración de minerales que están asociadas con la concentración de clorofila. Entonces, de esa manera, pues, pudimos compensar este déficit que tuvimos en el experimento con los datos que nos provee esta organización de los Estados Unidos, como es la NASA, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre este ensayo experimental que acabamos de describir? Bueno, todo está en silencio. Bueno, vamos a seguir entonces. Hoy hay una cantidad de errores que tengo antes de publicar esto voy a corregir los errores que tuve al escribir. Me faltaban letras en algunos casos. Bueno, ahora vámonos con la experimentación, la investigación no experimental. Como ejemplo, vamos a tomar el caso de las terceras matrículas en la Facultad de Ciencias del Mar. Un fenómeno que estamos observando, o que me llamó mucho la atención, es que cuando yo llegué a la facultad, en el año 2015, yo tenía un conjunto de estudiantes, yo era profesor tecnológico, pero di clase en la facultad a petición del decano, el profesor Luis Muñiz, que en paz descanse, y le pidió a la rectora del tecnológico que permitiera que yo diera clase en la universidad porque había escasez de profesores. Entonces, luego, ya que me incorporé a la universidad en el 2017, ya pues tenía cursos numerosos y los cursos que me dieron eran los cursos de segundo semestre y tenía pues muchos estudiantes. Sin embargo, cuando sigo trabajando en la universidad, veo que esos mismos estudiantes, cuando los tengo otras materias de semestres superiores, ahora ya no me quedan sino la mitad. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Hablo con el profesor Clever, el profesor Pico, y me dicen, pues mira, tenemos una reducción de matrícula en la facultad de un 40%. Ahora, ¿en qué medida está asociado esa pérdida de estudiantes, esa deserción estudiantil a la tercera matrícula? Eso es algo pues, que vamos a tratar de diseñar un experimento con ustedes. Vamos a corregir, me cuesta ver tantos errores. Ok, listo, las correcciones.
Entonces, cuando decimos que la evaluación no experimental es transversal, fijamos un momento de tiempo. Entonces, evaluamos las causas asociadas en un momento determinado. Pongamos el semestre antes pasado, el semestre 2020, era 2021. Y tenemos un conjunto de estudiantes que estaban cursando tercera matrícula en alguna asignatura. Entonces, lo que deseamos conocer es por qué los estudiantes caen en tercera matrícula. Piensen, la gravedad de la tercera matrícula es que una vez que yo fallo por tercera vez en una asignatura, me tengo que retirar de la carrera. Si esto ocurre en segundo semestre, o no puede ocurrir en segundo, tiene que ocurrir mínimo en tercero, pues es menos grave que cuando ocurre en noveno semestre o en décimo semestre, cuando el estudiante ya terminó prácticamente la carrera y por una tercera matrícula pierde la carrera completa. El Ecuador ha invertido una cifra altísima de dólares para formar un estudiante y por una tercera matrícula pierde la carrera y tiene que cambiarse de universidad o de carrera si quiere seguir en la ULIAN. Entonces, el impacto de la tercera matrícula es tan grande que bien vale la pena estudiarlo, a qué se debe este fenómeno. Entonces, vamos a tomar el caso de un estudio transversal, tomamos el caso del semestre 2021 y, a ver, ¿cómo diseñamos el experimento? La muestra, ¿a quién vamos a tomar de muestra? A los estudiantes que están cursando tercera matrícula. Ajá, ok, entonces puede ser a todos o puede ser una muestra. Si es muy pequeño el número de estudiantes, son 4, obviamente la muestra es muy pequeña, tienes que tomarlos todos. Pero si son 50, allí pues no vale la pena tomarlos todos, tomarías una muestra representativa. Ahora, la palabra representativa necesito que la evaluemos para poderla entender. ¿Qué significa que algo no es representativo? ¿Será que no tiene las mismas características del conjunto Correcto. del que se está hablando? Ya. Cuando yo tomo una muestra de cualquier cosa, espero que lo que yo mire en esa muestra sea representación de la población completa. Yo no puedo medir la población completa, sino que puedo medir una muestra. Pero si lo que mido en esa muestra es semejante a la característica de la población completa, estoy satisfecho. Pero si la muestra es muy pequeña, lo más probable es que lo que yo mida allí tenga particularidades que no son compartidas con la población completa y entonces no es representativa. Por eso el peligro de trabajar con muestras muy pequeñas. Bien, entonces pongamos que tenemos de los 700 estudiantes que tiene la facultad, había 30 estudiantes cursando tercera matrícula en alguna asignatura de las 60 materias que dicta la 60 materias. Son 6 materias por 9 semestres, pero la carrera son 3 carreras. A ver, son 9 semestres por 6, 954, más sí, como unas 60, 70 materias dicta la facultad. Si yo tengo 5 materias y somos 30 profesores, no, 150 materias no. Pongamos, son 70 materias. Entonces, yo no voy a tomar los 30, sino que tomo una población de 15 estudiantes, la mitad. Ahora, ¿cómo lo selecciono? Bueno, para que sea más representativa, yo lo selecciono al azar. Pongo los 30 nombres, le pongo números y escojo con
con una tabla de números al azar, escojo los 15 estudiantes que van a formar parte de la muestra de una manera absolutamente sesgada. Yo no sé quiénes eran, solamente escogí 15 estudiantes y la máquina me los escogió y con ellos voy a trabajar. Entonces, yo quiero verificar las causas que provocaron esa tercera matrícula. Entre las causas, ¿qué podemos atribuirle? ¿Me pueden decir algunas causas que ustedes supongan que originan la tercera matrícula? A ver, Luigi, ¿se te ocurre? Dime alguna. ¿Qué causa puedes tú atribuir a que un estudiante caiga en tercera matrícula? Dime, Ariel. Por ejemplo, hay personas que tal vez consiguen un trabajo y se dedican a trabajar y dejan de lado ya se ausentan tal vez un semestre y pierden una materia y el siguiente semestre que la ven no la aprueban de la mejor manera y ya pues toca ver tercera matrícula. Ok, eso es puede ser una causa. ¿Alguna otra? Pues salud. Ajá, problemas de salud. ¿Otra? El propio descuido del estudiante mismo, al no ponerle interés como tal a la materia o tener en cuenta otras materias que las considera de suma importancia y esta como tal, suponiendo el ejemplo, dejándola un poco de lado. Ok. Bien. ¿Otra? Que yo creo que es la más importante, pero no me la han dicho. María, ¿se te ocurre alguna? ¿O Sheila? ¿Alguna calamidad doméstica? Ok, calamidad doméstica. Pero sigue habiendo un elemento trascendental que no me lo ha mencionado. Internet, profe. Acceso a Internet. Bueno, pudiera ser, ¿no? Pero no es el más importante. Por el profesor. Dime, por el profesor. Mira, parece mentira, pero yo sí creo que es verdad, ¿no? Hay profesores en los cuales la incidencia de terceras matrículas es altísima y hay profesores donde es bajísima o inasistente, ¿no? Inexistente. En la mayoría de los profesores yo creo que es inexistente, pero tenemos algunos profesores cuyas terceras matrículas son alarmantes, ¿no? Pero sigue apareciendo que no me la menciona el mayor problema que yo creo que está asociado con la tercera matrícula. Grislaine, ¿estás presente? Grislaine no habla. Melina. Bueno, ¿qué tal si hablamos del bachillerato? La formación del bachillerato y cómo vienen los estudiantes formados en las materias básicas de física, química y matemática y biología. Fíjate que nadie lo mencionó. Sin embargo, yo pienso que uno de los problemas más graves asociados con la tercera matrícula es la deficiencia en la formación del estudiantado a nivel de bachillerato y que la nivelación en OBLEAN no resulta suficiente para poder compensar esas deficiencias. De todas maneras, tenemos entonces esta lista
vamos a agregar la parte de formación, deficiencia en la formación de materias que tienen que ver con la asignatura que está causando la tercera matrícula. Entonces, ¿cómo hacemos para averiguar cuál de estas variables puede estar afectando a los integrantes de la población que seleccionamos? Diseñemos el experimento. ¿No sería como hacer una encuesta a los estudiantes de cómo, o sea, de por qué o cuál es lo que más se le complica en la materia, en este caso? Claro, exactamente. Vamos entonces, preparamos una encuesta, la escribimos, escribimos las preguntas que le vamos a hacer y una vez que la tenemos lista la encuesta, antes de aplicarla, se la damos como usualmente las investigaciones se hacen en conjunto de varios colegas, se la damos a los otros colegas, ya sea que tengan que ver con el ensayo o colegas que no tengan que ver con el ensayo, pero les preguntamos qué opinan ellos del instrumento. Eso se llama validar el instrumento, porque lo que a mí se me puede ocurrir, a otro lo puede mejorar, o me puede decir, mira, tal variable no la estás midiendo y te aconsejo que la incorpores. Entonces uno mejora el instrumento de medición con los consejos que me dan mis colegas. Entonces uno prepara el instrumento, que en este caso la encuesta, y antes de aplicarla, la valida con la opinión de expertos o de personas, si no tenemos expertos, por lo menos colegas que entiendan el tema y que revisan las preguntas y nos van a decir está bien o debe mejorarse en tal o cual aspecto, ¿no? Pero necesito que tengan claro lo que significa validar un instrumento. Bien, entonces aplicamos la encuesta y fíjense, no estamos bueno, controlamos de alguna manera el grupo porque hemos seleccionado estudiantes al azar que tienen el problema de la tercera matrícula. Pero algo que nos falta es cómo varían estas variables. Tengo trabajo, salud, descuido por falta de interés, calamidad doméstica, problemas con internet, profesores problemáticos, por ponerlo de alguna manera, y la falta de formación en materias básicas desde bachillerato. Entonces, yo tengo este conjunto de variables que tengo que medir y voy a aplicar la encuesta para verificar cómo el grupo que seleccioné se ve afectado por esta materia, por estas variables. Pero yo necesito saber si realmente eso puede ser causa de la tercera matrícula. ¿Cómo lo puedo controlar esto? Fíjense que estamos trabajando solo con estudiantes que tienen tercera matrícula. ¿Se les ocurre cómo podemos determinar si ciertamente estas variables son causantes de la tercera matrícula o no lo son? A lo mejor es una que no hemos mencionado allí, ¿no? Bueno, voy a tener que decírselo. Necesitamos un grupo con... Ah, dime, Paola. ¿Puede repetir de nuevo? Que no, sí. ¿puede repetir de nuevo que no escuché? Tenemos un grupo de 15 estudiantes que tienen problemas de tercera matrícula y queremos saber las causas que pueden estar asociadas a ese fenómeno de la tercera matrícula. Tenemos un conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables que vamos a medir en la encuesta y se la aplicamos a los 15 estudiantes. Pero, ok, yo voy a tener unos datos luego que le aplique la encuesta. La pregunta es, ¿será cierto que esas variables están asociadas a la tercera matrícula? ¿Cómo puedo yo tener control de si esto es cierto o no? ¿Con la encuesta? Sí, la encuesta la vamos a aplicar, pero se la estamos aplicando al grupo de estudiantes que tienen tercera matrícula. Pero ¿qué pasa si se la aplico
a otro grupo de estudiantes, de 15 estudiantes que no tienen tercera matrícula. Ahí tengo un control, porque yo voy a ver cómo el trabajo, la salud, la falta de interés, lo que sea, de las 7 variables, me están afectando a los dos grupos. Si la afectación en porcentaje de estas variables es igual en los dos grupos, hemos echado por tierra la hipótesis de que son causa de la tercera matrícula. ¿Se dan cuenta de la importancia de tener un control? Entonces, no basta con evaluar a los estudiantes que tienen tercera matrícula. Necesitamos evaluar también a estudiantes que no tienen ese problema para ver si alguna de estas 7 variables me afectan de manera más intensa los que tienen tercera matrícula en comparación con los que no la tienen. Ok, en esto se dan cuenta de cómo el diseño es importante, que lo preparemos antes de aplicar la encuesta, porque puede que midamos algo, pero no tenemos seguridad de si lo que estamos obteniendo es realmente una explicación del fenómeno o una característica del estudiantado de la Facultad de Ciencias, del MAR, y no de los estudiantes que tienen tercera matrícula, que es lo que queríamos medir. Entonces, a lo mejor conseguimos que, en efecto, el trabajo es la causa fundamental de la tercera matrícula. Sobre todo en los tiempos de pandemia, la pérdida del trabajo del padre o de la madre significa que hay que contribuir, hay que producir más dinero en casa para poder seguir comiendo, y el estudiante necesariamente tiene que ponerse a trabajar. Mientras que antes se dedicaba a estudiar, ahora tiene que trabajar y no puede dedicarle el tiempo necesario a los estudios, por lo tanto va a salir mal en las asignaturas. Entonces tendríamos que los estudiantes que en tercera matrícula tienen mayor intensidad de trabajo productivo para producir dinero para sus casas, que los estudiantes que no tienen tercera matrícula y son pues mantenidos de mejor forma por sus grupos familiares, ¿no? Eso pudiera ocurrir, pero se dan cuenta que la manera de saberlo es teniendo un grupo control. Bien, entonces esto sería un estudio transversal. Hemos trabajado con 2 poblaciones de estudiantes, unos en tercera matrícula y otros que no, pero en un momento determinado. Ahora, si este trabajo lo evaluamos a lo largo de varios semestres, ahí tendríamos un estudio longitudinal, donde vamos a ver, en este caso tenemos, si tomamos del año 2017, previo a la pandemia, y luego del 2020-2021, ya entonces tenemos el efecto de la pandemia. ¿De qué manera esto afectó la tercera matrícula? A lo mejor se nos dispara. Si el trabajo es el elemento fundamental, vamos a ver que se nos disparan las terceras matrículas luego de la pandemia, por lo que acabamos de mencionar. La pérdida de trabajo producto de la pandemia ha sido masiva a nivel mundial. Muchísima gente se quedó sin empleo, y eso significó que los jóvenes que antes estaban dedicados a estudiar, ahora tienen que producir dinero para sus casas y se nos disparan las terceras matrículas. Entonces, las autoridades universitarias pudieran entonces pensar en programas de becas, de tal manera que pudiéramos entonces reducir la incidencia de terceras matrículas becando a mayor número de estudiantes. Y entonces el estudio nos permitiría ayudar a solucionar el problema de la facultad con cosas concretas, programas de becas. ¿De dónde sacamos el dinero? Es un problema distinto, pero sabemos que si logramos becar a los estudiantes, esa beca permitiría que el estudiante aporte a su casa y pudiera dedicar más tiempo a los estudios, y el problema de terceras matrículas se reduce o se elimina. Entonces, se dan cuenta de que un estudio, en este caso no experimental, es importantísimo
sea, no por el hecho de no ser experimental, deja de tener una gran trascendencia en una comunidad para atacar un problema que puede estar afectando severamente a una comunidad de personas, y en este caso a la Facultad de Ciencias del Mar, que tenemos un 40% de deserción en el estudiantado de la facultad. A mí me tiene alarmado. Yo no entiendo cómo las autoridades no han hecho una evaluación más consciente de qué es lo que está pasando, por qué los estudiantes se van. En tal proporción, casi la mitad de los estudiantes de la facultad abandonan los estudios antes de llegar a 10º semestre y sobre todo antes de llegar a 6º semestre. Entonces, lo que quiero es, bueno, usé este ejemplo para llamarles la atención y que fuera de una manera más sentida para ustedes, para que entiendan la importancia de los estudios no experimentales y la manera distinta de trabajar. Aquí no estamos controlando variables porque los hechos sucedieron. Estamos evaluando cosas a posteriori, pero tenemos que tener igual cuidado de tener las variables bien medidas, medir tantas variables como podamos y usando instrumentos adecuados, validados y de una manera que me permita sacar conclusiones adecuadas con grupos controles, teniendo grupos controles, ¿no? Inclusive pudiéramos hacer el caso también longitudinal cuando incorporamos a varias facultades, ¿no? Lo hacemos no solamente en biología o en ciencias del mar, que tenemos 3 carreras, sino que también pudiéramos hacerlo con carreras técnicas, como ingeniería, ingeniería civil, ingeniería marítima, ingeniería agronómica, informática, o irnos más allá, irnos a las carreras humanísticas, o más humanísticas como comunicación social o psicología, o las carreras de ciencias de la salud. Entonces, la longitudinal, el hecho de ser longitudinal significa que estamos proyectando el estudio a distintos ambientes, y no, mientras que transversal es cuando nos quedamos en un ambiente en particular. Bien, ¿alguna pregunta, comentario? Bueno, nos quedan 24 minutos de clase. Hoy están silenciosos, este primer día de clase. Bien, vamos entonces a... Bueno, vamos a hablar entonces, a continuar con el tema 1, fundamentos del método científico. Una diferencia fundamental entre los políticos y los investigadores científicos es que cuando un investigador expresa algo, hace una explicación de un fenómeno, está basando sus comentarios en datos que él o alguien que él conoce a través de la literatura o lo conoce personalmente, hizo experimentos, midió y obtuvo resultados, y en base a esos resultados el investigador expresa un comentario, ya sea causas que se supone que originan un fenómeno, pero lo importante es que los investigadores basan sus comentarios en datos, en mediciones. Los políticos basan sus comentarios en expectativas. Yo voto por un político porque tengo la esperanza de que esa persona cumpla mis expectativas. Lo que él dice que quiere hacer coincide con lo que yo espero que él haga, y entonces tenemos una coincidencia. A veces se dice que los políticos dicen cosas que queremos escuchar, y como lo saben, pues las dicen, y de esa manera pues logran tener o atraer a la gente, porque está diciendo lo que yo quiero que él diga, ¿no?
Y luego cuando vamos a los hechos, después que los elegimos, nos damos cuenta de que solamente una proporción, a veces no muy grande, de lo que dijo que iba a hacer, es lo que termina haciendo. Sin embargo, en el mundo hemos visto políticos y políticos, y no necesariamente porque sean de una tendencia política determinada. La señora Merkel, ¿saben quién es la señora Merkel? La de Alemania. Claro, que acaba de dejar el puesto de primer ministro. Lo mantuvo, ¿cuántos años mantuvo la señora Merkel su posición de primer ministro? Michael, ¿te Creo que acuerdas? casi la década. Creo que casi la década, profe, pero no estoy seguro. 18 años, más de casi 2 décadas. Bueno, si Maduro tiene 20 años en el poder, bueno, Maduro no, los chavistas, 20 años en el poder, solo que la Merkel dejó a Alemania con una de las potencias económicas mundiales y Maduro o Chávez dejó a Venezuela en un absoluto estado de destrucción, ¿no? Pero bueno, lo que quiero hablar de cosas positivas. La Merkel es una señora con tendencias conservadoras y dejó a su país en unas condiciones realmente muy buenas. De hecho, uno de los premios que le dieron era un aplauso de 6 minutos por parte del pueblo alemán. Pero otro caso lo tenemos en Uruguay. Hace unos años tuvieron un presidente que también estuvo bastante tiempo en el poder, un presidente de izquierda, que estoy tratando de acordarme el nombre, discúlpeme que con la edad me está pegando y a veces me olvida, pero un presidente de izquierda muy apreciado. Una de las características entre Merkel y él era que siguieron viviendo en su casa, aún siendo presidentes del país. En el caso de Merkel, el primer ministro, en el caso de este presidente uruguayo, él siempre vivió en su casa. No se fue a un palacio, no compró carros, no tenía sirvientes. Entonces, vivían de una manera bastante austera, ¿no? A pesar de la posición política y el ingreso que podían tener económico, ¿no? Por ser presidente de la República. Sin embargo, siguieron viviendo de una manera austera, terminaron con unas condiciones económicas en sus respectivos países de una manera excepcionalmente buena y con un aprecio altísimo por parte de las personas. Entonces, el hecho de que el político cumpla lo que dice que va a hacer durante su campaña es evidentemente positivo y la gente pues lo aprecia y lo premia. Lamentablemente pues no es el caso de la mayoría de los políticos, ¿no? Pero en lo que me voy a los hechos es que los científicos y los políticos difieren en ese aspecto, de que cuando el científico habla en base a datos, cuando el político habla en base a expectativas. Pero sigamos con el método científico. ¿Qué origina un experimento? Y vamos a ver cuál es la esencia del método científico. Cuando yo voy por la calle y veo un fenómeno, o estoy de vacaciones en una playa hermosa o en una montaña y veo que algo ocurre. Si me voy hay una ciudad en Venezuela, al oeste de Venezuela, que se llama Maracaibo. Los que la visitan, es una ciudad muy grande, es la segunda ciudad de importancia después de Caracas, ven que hacia el sur, en las noches, hay un relámpago que no para nunca. Imagínense una zona en el planeta donde hay rayos todo el tiempo, porque el relámpago, ¿quién lo causa? Lo causa un rayo. Entonces, al sur de Maracaibo, en el Catatumbo, el río Catatumbo, entre Colombia y Venezuela, se produce ese fenómeno el fenómeno del Catatumbo, que se llama, que son rayos permanentemente durante todo el año a lo largo de los siglos. Entonces, esto pues llama la atención
y puede inducir a que los investigadores, en este caso los meteorólogos o los físicos, diseñen experimentos para explicar el fenómeno de los rayos continuos que caen al sur de Venezuela, en la zona del río Catatumbo, entre Venezuela y Colombia. Entonces, lo primero que llama la atención al investigador es un fenómeno natural que bueno, sucede, y el investigador pues trata de buscar una explicación al fenómeno. Si lo conoce, o sea, si conoce la materia, pues puede buscar una explicación. Ahora, esa explicación es más que una hipótesis. Entonces, en el proceso científico vemos que ocurren fenómenos que llaman la atención del investigador. El investigador trata de explicarlo a través de una hipótesis y enseguida va a verificar si la hipótesis se cumple o no. Para eso podemos buscar en la literatura si hay un fenómeno semejante que haya sido estudiado previamente y qué hipótesis se plantearon para explicarlo. O si no lo consigue, pues planteamos un experimento en el cual vamos a someter el proceso a experimentación con control de las variables. De tal manera que podemos hacer ensayos y verificar si la explicación que estamos nosotros proponiendo al fenómeno es válida o no. En el caso del fenómeno del Catatumbo, pues es un fenómeno geográfico, pudiera ser difícil de controlar en el ambiente natural, pero pudiéramos hacer un símil en el laboratorio. Vamos al sitio, medimos parámetros, a lo mejor es un sitio húmedo o seco. Si es húmedo, llueve con frecuencia, llueve todos los días. Hay zonas en la Tierra donde llueve todos los días. Hay zonas donde no llueve casi nunca. El desierto de Atacama, al norte de Chile, llueve una vez cada 17 años. Entonces, tenemos los dos extremos, ¿no? Entonces, hay cosas de ir al sitio, medir, y luego esas mediciones replicarlas en el laboratorio bajo condiciones controladas y ver si logramos obtener rayos continuamente bajo las condiciones controladas que hemos preparado en el laboratorio. Entonces, vemos que el proceso del método científico se basa en una serie de pasos que el investigador, de manera consciente o no consciente, ejecuta. Entonces vemos que tenemos un fenómeno que ocurre en la naturaleza que llama la atención de un investigador. El investigador lo observa, evalúa variables que pueden estar causando ese fenómeno, lanza una hipótesis para explicarlo y luego esa hipótesis es sometida a experimentación. Luego del experimento puede que la hipótesis se soporte si logramos reproducir el fenómeno bajo condiciones controladas, o si no lo logramos, decimos que la hipótesis no se soporta y buscamos hipótesis alternativas. Además, este experimento debe ser descrito de una manera tal que otra persona en cualquier parte del planeta la pueda reproducir. De tal manera que si yo quiero verificar si la persona en Australia explicó un fenómeno, yo en Ecuador o en la India lo puedo, manteniendo las mismas condiciones, lo puedo reproducir. Esa reproducibilidad es fundamental en la ciencia, porque de lo contrario, ¿cómo sé yo que la persona realmente hizo el ensayo? Yo no estaba allí cuando lo hizo, pero sí puedo verificar si las condiciones bajo las cuales lo hizo son realizables, teniendo el instrumental que la persona utilizó, y lo puedo reproducir. Entonces, vemos que la ciencia se fundamenta en el método científico, el cual consiste en esta serie de pasos y tiene elementos críticos. La reproducibilidad es uno de los elementos críticos del método científico, el planteamiento de hipótesis y el sometimiento a experimentación, sometimiento a prueba, a verificación, y la invalidación es otro elemento crítico. Las hipótesis no pueden explicar fenómenos naturales. Bueno, no pueden explicarlo. No pueden, a ver, ¿cómo decirlo?
asegurar un fenómeno natural, que la causa de un fenómeno natural es una determinada, sino que yo planteo hipótesis y busco entre las posibles causas la que mejor explicación ofrece es tal. Pero esa explicación es necesariamente temporal. Posteriormente puede haber una hipótesis mejor, más amplia, que me explique el mismo fenómeno, pero me explica otros fenómenos también. Tomemos el caso que sucedió con Einstein. Uno de los aportes fundamentales de Albert Einstein a la ciencia fue la teoría de la... A ver, Paola, ¿se te ocurre cómo se llama la teoría que Einstein promovió? Saraí, ¿se te ocurre? Cónchales, no me dejen mal. Piensen, el aporte de Einstein fundamental fue haber desarrollado la teoría de la... Relatividad, profe. De la relatividad. Entonces, en la física relativista hay fenómenos que ocurren que no se dan en la física newtoniana. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo que pesa 1 kilo y yo lo acelero, yo lo puedo llevar hasta casi la velocidad de la luz y sigue pesando 1 kilo. Pero ¿qué pasa cuando llega a la velocidad de la luz? Ese fue otro de los aportes importantes de Einstein. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, cuando un cuerpo se aproxima a la velocidad de la luz, ¿en qué se transforma? ¿La masa en qué se transforma? Ya lo dije, energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. E igual m por c al cuadrado. ¿Se acuerdan la ecuación? ¿La han visto hasta las comiquitas? Entonces, mi cuerpo, que pesa 1 kilo, cuando yo lo acelero y lo llevo a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, ¿sigue pesando 1 kilo o se me transforma en otra cosa? Energía. Se transforma en energía. Entonces deja de ser un cuerpo para transformarse en energía. Entonces, la física relativista me indica eso. La física newtoniana es la física que se hace o que se mide fenómenos a velocidades bajas. Cuando tengo velocidades muy altas, entonces me aproximo a la física relativista. Entonces, los experimentos de Newton con la manzana que caía y le cayó en la cabeza, se da a bajas velocidades. Pero cuando surge la física relativista, empiezan a aparecer fenómenos nuevos que no se conocían con la física newtoniana. Entonces vemos que la física relativista que ocurre a cualquier velocidad, a bajas velocidades y a altas velocidades, pero me explica los fenómenos que ocurren a distintas velocidades. La física newtoniana no lo puede hacer. Para la física newtoniana, el cuerpo de 1 kilo es 1 kilo, no importa qué velocidad vaya. Pero se dan cuenta que la física relativista es más amplia y logró explicar fenómenos que la física newtoniana no podía explicar. Bien, entonces eso les demuestra que las hipótesis que planteamos son hipótesis temporales, necesariamente, ya que no podemos demostrar en la ciencia, en las ciencias naturales, las ciencias que se basan en hechos, no podemos demostrar nada, solamente plantear hipótesis que explican fenómenos. Pero siempre habrá la posibilidad de que surjan hipótesis nuevas, mejores, que expliquen el fenómeno y otros fenómenos también que una hipótesis más limitada no puede explicar. Entonces, vemos que en qué se basa el fundamento del método científico, en los pasos que se dan, cómo la experimentación permite verificar las hipótesis y lanzar hipótesis nuevas. En los ensayos, como ustedes ya empiecen a publicar sus resultados, los de la tesis en primer lugar, o hay estudiantes que han publicado antes de hacer sus tesis, cosa que me enorgullece, ¿no? Que algunos de mis estudiantes sean capaces de producir publicaciones aún antes de graduarse.
y espero que ustedes también lo hagan, ¿no? En la facultad, la tradición de publicar no es muy extensa. De hecho, por la posición que me tocó ocupar de presidente de la Comisión de Investigación de la facultad, que ya tengo en ese cargo pues unos cuantos años, ya voy para 4 años, aunque el año pasado el profesor Napa fue quien ocupó el cargo, ¿no? El cargo no, la responsabilidad. Pero es un hecho que he buscado publicaciones producidas en la facultad antes del año 2009 y no las he conseguido. Sin embargo, la facultad es del año 85. La universidad se creó en el año 85, la facultad se creó por ahí en el año 90, 95, y entre el 95 y el 2009 no hay publicaciones. Sí, no había la tradición, ni en la facultad ni en la mayoría, y seguramente en la universidad pues tampoco, ¿no? O sea, no se había creado esa necesidad de que los profesores publicaran, sino que pues la universidad pues formaba profesionales, pero los formaba en base a libros. O sea, los profesores preparan sus clases en base a libros y no se genera información nueva, que yo creo que esa es la gran diferencia entre una universidad y un colegio o una escuela. En las universidades estamos en la obligación de generar conocimiento nuevo a través de las investigaciones. Y eso pues nos diferencia de el estar solamente repitiendo la información que otra persona generó y que se plasmó en los libros. Lo cual no está mal, pero no es suficiente. La universidad tiene es una mesa de 3 patas. Una es la formación, otra es la vinculación con la sociedad para responder a las necesidades que tienen las sociedades, que son las que nos mantienen, porque somos empleados públicos, al menos los profesores y los empleados, y nos debemos a la sociedad que nos aporta el dinero para pagar nuestro sueldo. Y la tercera es la investigación, la tercera pata, ¿no? Entonces, en esa investigación, pues, se genera conocimiento nuevo que permite responder a las necesidades de esa sociedad. Porque si yo no tengo capacidad de hacer experimentos, pues cuando surjan problemas en la comunidad, pues no voy a poder responder de manera ágil, sino que voy a tener que buscar otras universidades donde me ayuden a evaluar el fenómeno o el problema que está afectando a una determinada comunidad aquí en Manabí, que es la provincia a la cual nos debemos en primer lugar, y al resto del Ecuador en última instancia, ¿no? Entonces, lo que necesito es que se den cuenta que la universidad es esa mesa de 3 patas y tiene que desarrollar actividades en las 3. Hasta ahora, la formación de estudiantes, formación de profesionales que el país requiere, es la actividad que fundamentalmente se ha ejercido. Pero progresivamente nos vamos vinculando más con la sociedad. Ustedes van a tener como obligatoriedad cubrir ese requisito, las horas de vinculación con la sociedad, y van a tener que hacer una tesis para graduarse o usar la alternativa del examen complexivo o desarrollar un artículo académico, aunque el examen complexivo lo hemos modificado y cada vez nos aproximamos más a la experimentación. En este caso, la búsqueda bibliográfica es la modalidad que hemos adoptado para mejorar las características del cumplimiento de esta etapa investigativa del estudiantado. Y creo que hemos tenido bastante éxito el semestre pasado, que aplicamos por primera vez la técnica del examen complexivo en base a información bibliográfica exhaustiva, y nos fue bastante bien. Hasta ahora y a mí me frustraba ir a los exámenes, a las presentaciones de complexivos, porque eran de una calidad en muchos casos, una calidad muy baja, producto del instrumento que estábamos usando. Eso de darle a un estudiante un problema y en 24 horas presentar la solución no daba buenos resultados. Entonces, hemos adoptado ahora
una modalidad que es le damos al estudiante un problema que le va a evaluar durante un semestre, y al final del semestre pues hace una presentación muy aproximada a como hubiera sido el proyecto de tesis desarrollado de manera experimental, que la pandemia nos restringe y por eso fue que adoptamos esta nueva modalidad, pero los resultados fueron evidentemente positivos, ¿no? No sé si ustedes tuvieron chance de asistir a algunas de las presentaciones de exámenes complexivos del semestre pasado. Y bueno, si no lo hicieron, pues lo van a poder hacer este semestre para que vean, se vayan preparando un poco con lo que se les avecina. No sé por cuánto tiempo estaremos dando clases de manera virtual, pero ojalá que la vacunación prosiga de una manera acelerada y nos permita pues volver a la normalidad lo antes que podamos. El teléfono se me apagó y estaba viendo la hora por allí. ¿Qué hora es, Eric, por favor? Son las 9. ¿Qué hora es, Eric? Las 9. Las 9. Bueno, tenemos que parar porque ya vamos a comenzar con la inauguración del semestre. Así que, bueno, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos creo que el miércoles, creo que nos toca clase de nuevo. El viernes creo que nos toca. Ah, el viernes. Ok. Bueno, nos vemos entonces. Un placer haberlos tenido. Hasta luego. Profe, gracias.